Últimamente ha estado sonando un tanto bastante los próximos fichajes para la próxima temporada y me gustaría pues hablar de los que para mí personalmente deberían ser los fichajes, o más que decir los que para mí deberían ser fichajes, mis fichajes, es decir, los jugadores que a mí me gustaría pues fichar. Y más que referirme también a fichajes, me voy a referir también en general a todo movimiento pues digamos que de permanencia o de llegada, es decir, no voy a hablar de salidas, pero sí de jugadores que me gustaría que se quedaran, y por otra parte jugadores que me gustaría que pudiesen llegar. Comenzando pues primero, y lo que yo considero la prioridad en este caso, es poder inscribir ya las renovaciones tanto de Gavi como la de Araujo. Yo realmente pues inscribir una adelante que otra pues realmente no lo haría. Yo considero que ambas son de misma máxima prioridad. Por una parte Araujo, porque considero que pues línea por línea hoy en día es para mí uno de los mejores centrales del mundo. No me voy a atrever a decir si es el mejor o el peor, porque bueno, pues no me gusta comparar, y más aparte pues es relativo, ¿no? No hay una longitud magnitudinaria en base a la que tú la puedas medir. Pero Araujo yo lo inscribiría. Araujo se me hace un jugador espectacular, mucha capacidad para el uno contra uno, le veo rápido, fuerte, va bien de cabeza, va bien por arriba. Lo veo muy buen central, vamos a decir que para el marcaje, muchísima capacidad, es muy difícil de superarle, cada vez ha mejorado más saliendo desde atrás. Entendiendo lo que es el conocimiento de lo que es el juego de posesión, considero que ha mejorado bastante este jugador, me encanta. Y por ende pues yo considero que sería una cosa muy, muy especial, ¿no? Tanto por Araujo en sí, tanto porque considero que sería muy difícil conseguir un jugador de estas características. Es decir, tenemos a Araujo, Koundé y Christensen, tenemos una muy buena defensa, y para suplir a Araujo pues tendrías que, como mínimo, pues, y si te va bien, pues tendrías que aflojar 50 millones, y eso si te va bien. Hay muy pocos jugadores que para mí podrían alcanzar tal vez su nivel. Yo no sé si Van Dijk, por ejemplo, si le llegaran a tal vez a cambiar de equipo, y si le llegaran, digamos que pues hacer le llevaron a otro proyecto, tal vez un cambio de aires para recobrar un poco su nivel. En su momento, por ejemplo, Rubén Díaz se me hizo un jugador bastante bueno, que era bastante de mi agrado, pues, pero ha dado, digamos que así, un bajón. Uno que para mí tiene el potencial del que no se comenta mucho es Jurrien Timber. Hay muchos jugadores del Ajax que yo creo que pueden ser en general unas promesas, si no se habla de ellos pues por la razón que sea. Taylor, por ejemplo, es otro jugador que me gusta, pero de Taylor me gustaría hablar en algún otro momento. Jurrien Timber, por ejemplo, pero considero que Araujo es uno de los jugadores sí o sí que más nos podrían dar en ese sentido. Por eso me gustaría inscribir ya su renovación, porque realmente ya está renovado. Quitarnos ya ese lastre, ¿no? A ver si se puede comentar en esta junta que tuvo tanto la Liga como el Barça para comentar esto. Por otra parte, pues la inscripción de Gavi. La inscripción de Gavi a mí me gustaría simplemente porque considero que es un jugador que tiene mucho potencial. Es decir, a Gavi yo le veo un poco de todo, ¿no? Es una cosa fantástica. Más allá de la actitud, yo le veo unas capacidades técnicas bastante buenas. Le veo unas capacidades, digamos que de jugador tipo Barça, es decir, esa calidad técnica lo suficientemente buena, y esa posesión de balón, retención del balón lo suficientemente buena como para que sea lo suficientemente difícil quitarle pues el balón, es decir, esos giros, esos medias vueltas, esas fintas de jugador pues tipo Barça, ¿no? Como también lo podría tener, yo creo que mismamente pues Frenkie de Jong. Considero que es un jugador que nos puede aportar mucho en muchos sentidos de la palabra. Es un jugador que le veo llegada, también le veo bastante, no tanto como Pedri, pero sí le veo bastante gol. Le veo evidentemente el trabajo defensivo, le veo para cumplir distintos roles. Es un jugador que yo creo que tiene incluso visión de juego. Todo esto por supuesto falta pues por perfeccionar, ¿no? Pero me ilusiona pues el margen de mejora que tiene en cuanto a todas las gran capacidades, todo el repertorio de habilidades que puede tener. Yo no sé si llega a su máximo potencial, yo no sé si pueda llegar, yo considero que sí, tiene un buen entrenador, un buen equipo y es un buen jugador, yo creo que puede llegar perfectamente. Y en ese sentido Gavi yo creo que sería un jugador que si a lo mucho en lo que puedan llegar a mejorarle y puedan llegar a digamos que a mejorarle todo lo que se pueda, yo creo que sería uno de los centrocampistas más completos de todo el mundo. Para mí en general lo mejor siempre es lo más completo, y bajo ese punto de vista, si Gavi llega a ese potencial, yo creo que sí se podría convertir en el mejor
o uno de los mejores centrocampistas del mundo. No sé, es verdaderamente apasionante. Y esto sumado a la actitud y la mentalidad, yo creo que es algo por lo que tendríamos que renovarlo. Fíjense que con 18 años creo que este jugador vale ni más ni menos que creo que 100 millones, o por lo menos la última vez que lo chequé en Transfermarkt. Creo que tanto él como Pedri tienen un valor aproximadamente de 100 millones de euros. Es un jugador que yo considero que sería muy prioritario. Y ahora pasado las renovaciones, me gustaría ir con los fichajes. Ahora sí, ya en sí, es que yo pondría en la máxima prioridad en este caso a este jugador llamado Amrabat. Es un jugador que yo vi en el mundial, es un jugador que de hecho antes de destacar por lo que hizo con España, si mal no recuerdo, en uno de sus streams Luis Enrique llevó a uno de su staff, el que se parece a Ricky Puig. El que se parece a Ricky Puig yo lo ubico así. Lo llevó y le preguntaron por el jugador más desequilibrante de Marruecos y habló de Amrabat. Y ya después cuando uno lo puede ver, pues también lo puede ver en general en la Fiorentina, en la Serie A, pero este jugador con Marruecos yo creo que en ese sistema defensivo, en ese autobusazo, macroautobusazo, planteamiento defensivo se vio bastante arropado, le vi muy bien. Este jugador le veo todo, le veo buena capacidad técnica, muy buena calidad técnica, cosa que en un jugador tan defensivo no es tan común ver estas capacidades. Yo le veo un jugador bueno para el marcaje, le veo rápido, le veo atrevido, le veo buena intuición a la hora de ir al suelo, le veo anticipador, vamos a decirlo así. Le veo también fuerte físicamente, es un portento el tipo, le veo también muy buena calidad técnica, incluso también como jugador tipo Barça, ¿no? Lo que comentaba de Gavi, estas medias vueltas, fintas, este dribbling. Bueno, no dribbling, caracoleo, vamos a decirlo así, de jugador tipo Barça, que yo creo que perfectamente puede cumplir con los roles para un jugador del Barça. Considero que tiene todo, repito, esa calidad técnica. Incluso yo no descartaría, ¿no? Que técnicamente, tácticamente, perdón, pueda crecer muchísimo. Es decir, he entendido los conceptos que es el salir jugando desde atrás, el entender toda esta clase de conceptos que se necesitan, el cómo hacer la superioridad, todo lo que en general requiere un pivote tipo Barça, pues yo considero que si llega, digamos, a adaptarse, que yo puedo creer que sí, sumado a su personalidad, esa agresividad, intensidad, tenerlo por ejemplo a él y a Gavi en el medio campo, yo creo que sería algo pues espectacular y que nos ayudaría a dar un saltón de calidad. Amrabat es un jugador que se ha visto yo creo que bastante su gran portento en general defensivo, yo creo que más que nada con España, también se pudo ver contra Marruecos, se pudo ver también creo contra Francia, aunque con Francia Marruecos jugó un poco más al ataque y también se pudo ver una faceta de él, digamos que más él yendo a defender que esperando o defendiendo, es decir, distintos roles y también se pudo ver un poco más protagonista él en el ataque y considero que pues tanto para defender como para atacar considero que tiene todo. Yo realmente le veo un centrocampista muy completo y que perfectamente sería productivo tener a este jugador unos 5 o 6 años, es decir, toda una generación, un proyecto lo suficientemente largo para poder hacer, yo creo que un proyecto lo suficientemente duradero, ¿no? Sería muy productivo. De hecho, el Barça ya ha ido a por él en este último mercado de fichajes. No pudo ir tristemente por el tema de la masa salarial y por una parte la herencia de Tebas que permitió también, por una parte la herencia de Bartomeu que pudo permitir Tebas, que pudo impedir y no quiso, y por otra parte pues Tebas con sus normas antipalancas, ¿no? De hecho el jugador se comentó, yo no sé si sea cierto, espero que sí, que de hecho pues ofrecía a la Fiorentina pues este sueldo que le iba a pagar el Barça, es decir, que ese sueldo se lo pagara la Fiorentina, el Barça a la Fiorentina, que él se ofrecía directamente pues a jugar gratis en lo que se resolvía el tema del traspaso. Y es decir, yo le veo esto un compromiso muy grande, a mí me gustaría que pudiese venir, yo creo que le gustaría. Y nada, pues yo creo que tomando en cuenta la Fiorentina, se comentó tristemente que creo que también va detrás de él, creo que el Liverpool de Klopp. Esperemos que pueda venir al Barça y yo considero que sería un jugador que nos ayudaría, vamos, o sea, a dar un saltón de calidad espectacular. Yo considero que sería muy bueno un fichaje de Amrabat. Xavi le quiere, él quiere venir. Esperamos que se pueda concretar, ¿no? Este fichaje. Y por otra parte, pues hablamos del segundo fichaje que me gustaría a mí. Esto sí ya con una línea, digamos que de prioridad. Primero sería el fichaje de Amrabat. Y segundo, a mí me gustaría el fichaje de Messi. Bueno, la vuelta de Messi, el regreso de Messi. Prácticamente pues muy sencillo, esto también le he querido hacer video, pero considero que es muy productivo siempre tener un 10.
y refiriéndome por un 10 no literalmente al dorsal, sino refiriéndome a un creador de juego, es decir, un Coutinho en el Liverpool, un Messi en el Barça. En su momento, ¿no? También otros 10 como llegamos a tener, por ejemplo, Rivaldo en el Barça, ¿qué más? Ronaldinho en el Barça, es decir, un 10, un jugador no necesariamente para jugar como media punta, es decir, pues con libertad total delante de una línea de 2 en un 4-2-3-1, es decir, un jugador en general que pueda tener la libertad de hacer y deshacer, que pueda tener una, digamos, una libertad creativa, que pueda pues digamos directamente construir el juego, encarar, que pueda asistir, meter gol, todo en general. Messi en general yo creo que podría cumplir distintos roles, ¿no? Le puedes utilizar, realmente es un escándalo, porque le puedes utilizar en cualquier posición del ataque, le puedes utilizar como falso 9, incluso le puedes llegar a utilizar como 9 fijo, le puedes utilizar como extremo, sí, como extremo, le puedes utilizar como media punta, como enganche, como centrocampista, distintos roles, ¿no? Más dirigido para, ¿cómo decirlo? Para el ataque. Eh, Más para la creación, más para la organización meramente. Le puedes utilizar para organizar como centrocampista, pues sí, ofensivo, organizativo. Le puedes utilizar realmente en muchos roles y yo considero que sería muy productivo tener un jugador así. Considero que este jugador nos podría ayudar en muchos sentidos. Sí que considero que un fichaje así nos podría aportar bastante. Yo creo que pese a que Messi, evidentemente en cuanto a registros goleadores, pues no alcanza realmente su nivel, puede ser por muchas cosas, por el tema de la edad, puede ser por el tema de yo que sé, pues de no ser tan protagonista en el ataque en el PSG, puede ser, porque realmente recordemos que con Argentina este último mundial estuvo metiendo gol por partido realmente. ¿Qué otra cosa? Podríamos decir que podía ser por distintas razones, pero yo considero que este jugador pues todavía está para meter unos 40 goles por temporada, 40-45 goles por temporada, es decir, un nivel Messi, aunque realmente Messi en su mejor momento, es decir, 2015, tipo 2000, bueno, el Messi de Guardiola y el Messi de Luis Enrique en su momento llegó a meter, uy, pues una locura, que el otro día lo estaba viendo, creo que era con Luis Enrique 50 y tantos y con Guardiola creo que llegó a la producción de 100 goles, es decir, entre goles y asistencias. Entonces Messi entre registros de goles y asistencias creo que sigue siendo uno de los mayores creadores ofensivos en cuanto a crear juegos, es decir, regates, grandes ocasiones generadas. En grandes ocasiones generadas, que más, pues el encarar, en general el construir el juego, pases clave, todo esto creo que sigue siendo uno de los que más portento tiene. Es decir, hay muchos como por ejemplo Dembélé, Vinicius, Mbappé, hay muchos jugadores que todavía pueden crear bastante juego, pero yo considero que Messi todavía podía ser el mejor, y a mucho que él quiera, que esto es lo que más miedo me da, que él no pueda querer durar todavía mucho, pero a mí me gustaría que durara no lo que él quiera, sino hasta todo lo que él pudiese, es decir, que él quiera durar todo lo que él pueda directamente. Yo creo que podía llegar todavía incluso al próximo mundial. Considero que este jugador todavía podría meter 40-45 goles por temporada. En asistencias ni se diga, es un jugador que entiende perfectamente nuestro estilo de juego, formado en la cantera, entiende el juego de posesión, ha estado con Guardiola, con Luis Enrique, pues es un jugador tipo Barça, todocampista, todoterreno. Yo considero que este jugador nos podría ayudar a dar un saltón de calidad, es decir, no ficharle simplemente por romanticismo, que también yo considero que sería un jugador que nos ayudaría pues a construir el juego y por ende a dar un saltón de calidad bastante importante, y sumado a cómo lo utilice Xavi y todo, sí que considero que podía ser algo bastante productivo, sí, para nuestros intereses. Considero que nos ayudaría tanto a meter más goles, a dar más asistencias y en general pues a dominar más partidos, incluso tal vez a romper muchas veces ese bloque bajo que muchas veces nos ha costado pues romper. Y ahora yendo con el siguiente fichaje, me gustaría a mí sinceramente pues el fichaje de Gundogan. Al principio sonó Bernardo Silva, a mí me gustaba más Bernardo Silva, pero Gundogan sigue siendo un gran fichaje. Gundogan se comenta que ya puede tener un acuerdo, que al final no va a renovar, tal. A mí me gustaría que Gundogan pues pudiese venir, es un jugador que le considero muy bueno, ha estado mucho tiempo con Guardiola, es un jugador que incluso le he visto muy bien cuando llegó a coincidir con Klopp, creo que en el Dortmund. Es un jugador que, bueno, pues yo de Gundogan podría decir que es un jugador que le he seguido tanto con Alemania como con el Manchester City. Es un jugador que me gusta, que
Sí que podríamos considerar que en cuanto a centrocampistas ofensivos no vamos realmente tan cortos, pero a ver, es que tenemos por una parte tenemos a Pedri, tenemos a Gavi, tenemos ya en la banca pues a Pablo Torre, a que sí. Y creo que pues nada más de Jong podía contar, pero también puede contar como pivote, Busquets es pivote. Es decir, vamos de momento bien en cuanto a centro del campo. Hemos visto, por ejemplo, entre lesiones y acumulación de tarjetas, como por ejemplo, creo que fuimos, ¿contra quién fue? Creo que contra el United, a Old Trafford, que fuimos a jugar creo que sin Pedri y sin Gavi. Es decir, tener un jugador como Gundogan nos podría ayudar bastante. Yo considero que sería muy bueno tener a un jugador como Gundogan. Es un jugador que también, analizando el hecho de que es un jugador ya podríamos decir que con experiencia, y es un jugador también más aparte que, analizando este mercado de agentes libres, podríamos decir que sí es un jugador que en cuanto a las opciones de venir libre, creo que sí es un jugador que podría ser una muy buena opción. De hecho, si Gundogan pudiese venir, en cuanto a todos los jugadores que están libres, yo le consideraría un gran traspaso, un gran fichaje. Por supuesto, nada más es el traspaso, es pagarle por supuesto el salario, y lo más importante, y es el problema de cuadrar las cuentas de nada más a salarial, que es nuestro principal problema. Entonces, si pudiésemos pagar, bueno, y también más aparte es lo de prima de fichaje y otras cosas. Es decir, yo considero que sí podría ser muy bueno el hecho de poder traer a Gundogan. Considero que encaja, es un jugador que nos podría aportar mucho, es un jugador que bueno, pues yo sí que diría que podría coincidir sin necesariamente tapar, es decir, la progresión tanto de Pedri o de Gavi, ¿no? Porque claro, si tú fichas a un jugador de este estilo, yo considero que sería un jugador que sí nos podría dar bastante, sí, porque no considero que necesariamente les vaya a tapar. Es decir, hay que ver por ejemplo las edades que tiene cada uno. Por ejemplo, Gavi tiene 18, Pedri tiene 20, creo que Gundogan tiene 32, creo que sí. Es decir, es un jugador que pues encaja, es decir, es un jugador complementario, no es un jugador que vaya a tapar la progresión pues de nadie. Sí, yo considero que también, más aparte de tener esto para un caso, por ejemplo, para un caso de cuando se te les juntan las lesiones en el centro del campo, directamente pues se te juntan, yo que sé, las amarillas, o incluso para rotar, yo creo que considero que tener un jugador así y del calibre que es decir, uno de los mejores jugadores del centro del campo que podría haber para nuestro estilo, considero que sí sería una muy buena opción. Bueno, pues se ve que en general también le quisieron traer el pasado mercado. Como siempre, pues no le pudimos traer por ese tema Bartomeu Tebas, su herencia, sus normas. Entonces, pues bueno, yo no sé si se vaya a poder, pero para mí debería ser un fichaje que considero que sí que nos podría aportar bastante. Entonces, a mí sí me gustaría que llegara Gundogan. Yo atreverme a decir si va a llegar o no, no lo sé. Pero espero que sí, sería algo muy productivo para nuestros intereses. Y ya digo, tener a un jugador como Gundogan, yo no considero que sería tapar ni sería un estorbo. Yo considero que sería más que nada una ayuda. Y más tomando en cuenta, creo que el tema del salario, porque creo que evidentemente en el Manchester City le pueden pagar más. Y aquí evidentemente le pagaremos menos. Y el hecho de que pueda venir aquí con una reducción salarial en cuanto a su ficha, yo considero que habla por una parte que el jugador sí quiere venir. Y siempre es muy importante esto, ¿no? Me fijo en esta clase de cosas. Y también al mismo tiempo pues el hecho de ver, ¿no? Que este jugador pues más aparte de querer de hacer ese esfuerzo económico, sí que hace el esfuerzo también de que se ve que quiere estar en el Barça. Entonces yo espero que le podamos fichar. Considero que sería un movimiento muy interesante. Se comentó también otras posibilidades, como por ejemplo Brozovic. Si no se puede Gundogan, sería muy interesante. Pero bueno, yo considero que Gundogan sería pues el fichaje que yo considero que para en cuanto a centrocampistas ofensivos sería un fichaje bastante bueno. Ahora hablando sobre la delantera otra vez, a mí sinceramente se han comentado muchas posibilidades. Se ha comentado Firmino, se ha considerado la opción de la vuelta de Aubameyang. Yo no sé si alguien vaya a salir, yo me quedaría con lo que ya tenemos porque considero que es muy bueno. Pero si se hicieran traspasos, sé que no se podría, pero a mí me gustaría por ejemplo la posibilidad de que pudiese venir Joao Félix, pero considerando que creo que no le van a dejar salir ni nada, pues, y también estudiando el mercado de agentes libres, yo considero que la mejor opción que podríamos tener en estos momentos, a mucho de que sí podríamos acceder a ese fichaje de Joao Félix, que a mí me encantaría,
Considero que un muy buen fichaje sería, por ejemplo, el de Aubameyang. Se considera que el jugador quiere venir, creo que es un poco obvio, que el Barça pues posiblemente le encantaría tenerle. Es un jugador que bueno, pues sí creo que tiene 33, está más joven que Lewandowski, pero sería pues para ganar un poco tiempo pues a futuro, ¿no? A lo mucho mientras mejoras la situación económica, mejoras la situación deportiva para poder acceder a mejores jugadores, pues ya podríamos ver a qué jugadores podríamos acceder. Yo no sé si podamos acceder a Haaland en algún momento, no sé si incluso pues yo que sé, un Mbappé, a un jugador, evidentemente estos jugadores de momentos no están a nuestro alcance. ¿Qué otra cosa? Pues algún jugador que a lo mejor mañana irrumpe, yo no lo sé, pero considero que el hecho de tener de momento pues a un jugador como Aubameyang, que rindió muy bien, que estuvo muy disciplinado y que vino aquí cobrando bastante menos, creo que lo mínimo, y vino la actitud y registró goleador, considero que sería un fichaje muy oportuno. Es decir, entre Amrabat, Gundogan, Messi y Aubameyang, yo considero que estaríamos bastante bien. Repito, no quiero sonar tal vez malo, pero yo antes que ir por Aubameyang, pues yo iría por Joao Félix, a ver si hay alguna especie de oportunidad de que entre lo devaluado que está y que creo que tiene que regresar al Atlético de Madrid porque simplemente ha sido una cesión, y al mismo tiempo pues que tiene problemas con Simeone, a lo mejor nos lo podrían dejar, no lo sé, pero ya comentaré eso en algún otro video, ¿no? Fichajes que, estos son más que nada los fichajes que estoy en el mercado de agentes libres, los que han sonado, y más aparte los que de momento, considerando digamos que la situación económica, pues me gustarían, es decir, ajustándonos a lo que es de momento esta apretada situación económica, yo haría. Ya fichajes que yo haría jugando normal, pues ya hablaría ya ahí de otros jugadores, ¿no? Yo hablaría pues tal vez de otros jugadores que, bueno, mejor no menciono sus nombres porque me gustaría dejarlos enteramente para otro video. Y yo considero que con esto estaríamos bien. Yo realmente no haría otro fichaje. Faltaría la defensa, faltaría el lateral, por ejemplo. Si es para el lateral, por ejemplo, no está sonado, se han sonado diferentes opciones como Foyt, han sonado creo que incluso Diego Dalot. No lo sé, se está comentando que incluso Foyt ya lo quiere el Real Madrid, yo no lo sé, pero considero que estamos bastante bien. Tal vez un perfil puramente ofensivo no tenemos, teníamos a Bellerín, pero al final problemas físicos, no continuidad, se fue. ¿Qué otra cosa? Considero que en cuanto a todos los fichajes, pues podría ser, yo que sé, tal vez fichar un central más y dejar por ejemplo a Koundé como lateral, utilizar a Araujo como lateral, incluso no sé si Christensen, él no ha jugado creo que allí. Considero que podría haber diferentes opciones, ¿no? Pero si buscamos verdaderamente un perfil derecho defensivo, lateral, central, yo considero que Timber sería un fichaje muy bueno. Pero esto ya es un jugador ya más caro, yo considero que eso ya sería para otro video. Y en cuanto a defensa, pues lateral yo no me atrevo realmente a decir alguno. Yo considero que estamos bien. Si Xavi quiere alguno, pues habría que ver pues por qué opción se decanta, ¿no? Si Foyt, si decide ir tal vez, yo que sé, pues tal vez por Dalot. Habrá que ver, sinceramente. Pues estos serían los 4 fichajes prioritariamente que yo haría. Hay otros 2 fichajes que me gustaría, repito, unos 3 fichajes más que a mí me gustaría, que repito son fichajes que no podríamos acceder por la situación económica, pero sí o sí son jugadores a los que me gustaría dedicar, y si no podemos ficharlos ahora, yo creo que hay que seguirles para un futuro. Pero bueno, eso ya es otro tema. Sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción, mi canal principal de anime y manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.